Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó considerando varios ámbitos, múltiples ámbitos en los cuales el hombre debería desempeñarse. Yo le he llamado las dimensiones del ser humano. Esas dimensiones del ser humano las podemos conseguir en el mismo libro del Génesis, entre los capítulos 1 al 3. Dentro de las dimensiones, primero tenemos que ver con la dimensión física. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él hálito de vida o aliento de vida. Ya allí tenemos una segunda dimensión, que es la dimensión espiritual. Dios creó al hombre para que el hombre tuviera un cuerpo del cual él se sintiera agradado, se sintiera que era un ser digno. Esto significa que los cuerpos que nosotros tenemos fueron dados por Dios y debemos reconocerlos y debemos ser agradecidos con el cuerpo que Dios nos ha dado, con el color que Dios nos ha dado, con el sexo que Dios nos ha dado. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista espiritual. Eso es un elemento que debemos considerar cuando estamos visualizando al ser humano. Dios fue quien creó la sexualidad en el ser humano. Pero el cuerpo físico no es solo sexo. El cuerpo físico tiene que ver o incluye también otros elementos. Es la posibilidad de interactuar con la naturaleza. Pero regresando, Dios nos creó también con una dimensión espiritual. Sopló en nosotros su propio hálito, su propio aliento de vida. Allí nos muestra la Biblia que Dios nos dio a nosotros del barro, de la tierra, del polvo, nos dio esa posibilidad de ser un ser vivo y activo. Es decir, lo que somos y lo que podemos hacer, lo que podemos pensar, lo debemos gracias a la creación de Dios. Dios creó en nosotros su imagen y creó su semejanza. Hay personas que se han puesto a discutir en qué consiste la imagen y semejanza de Dios. Sabemos que no tiene que ver con el cuerpo porque Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, la imagen de Dios en el hombre no tiene que ver con la parte física del ser humano. Tiene que ver con la parte intelectual, la parte espiritual. Eso nos lleva a nosotros a una tercera dimensión, que es la dimensión del conocimiento. Dios creó al hombre con la capacidad intelectual, la capacidad de saber, de descubrir, de escudriñar, de entender y desentrañar las cosas que existen en el universo, en su entorno. Fuimos creados con la capacidad pensante. Ahora, que la usemos o no la usemos, ese es otro problema. Ese es un problema aparte, pero tenemos la capacidad, tenemos la competencia para pensar, para analizar, revisar, reflexionar y actuar en consecuencia. Esa es la tercera dimensión. Hay otra dimensión que está unida a esa y es la capacidad del lenguaje. Fuimos creados para comunicarnos con nuestros semejantes. El hombre fue creado y después se creó la mujer y Dios le dijo: fructificad y multiplicaos. Llenen la tierra con los seres humanos, propáguense, multiplíquense y comuníquense. Entonces, en la reproducción estaba implícito el tema de la comunicación. La pregunta que nos hacemos nosotros hoy es cómo nosotros nos comunicamos. Nosotros usamos el lenguaje como un instrumento para conversar, para compartir, para hablar con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con nuestro próximo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Fuimos dotados por Dios con esa capacidad del lenguaje, de la comunicación. De hecho, somos seres hechos para la comunicación. Entonces, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicarnos, a decirnos las cosas, a conversar las cosas, a reflexionar las cosas, saber qué digo, cuándo lo digo, cómo lo digo, a quién se lo digo. Entonces, esa dimensión humana de la comunicación es algo que se ha venido perdiendo. Se lo hemos dejado a los medios de comunicación, se lo hemos dejado a Google, se lo hemos dejado a las redes sociales. Y entonces, más que nosotros hablar de nosotros mismos o de conocer al otro, lo reducimos a un meme, lo reducimos a un copy-pegue de un mensaje que conseguimos por las redes sociales, como por ejemplo Facebook, entre otras. Entonces, es bueno reflexionar que
Fuimos creados para hablar nosotros de nosotros y para conocer al otro, conocerte a ti, conocerme a mí.